Hola Hola Juan, Cori, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, Gusto de verte, igual, bienvenido. gracias. ¿Listo para la entrevista? Sí, ¿Qué tal la familia? todo muy ¿Todo bien, bien? todo es excelente, gracias a Dios. Qué alegre. El trader facturador. Hola amigos, soy Juan Castaño de Medellín, alumno de la Academia de Cori Trader. Estamos por acá en los Juegos Mentales y me concedió la coach una pequeña entrevista para toda la comunidad, entonces vamos a aprovechar a hacerle algunas preguntas de cosas que se me vengan a la mente a mí sobre el trading. Eh, Hola Cori, Eh, la primera pregunta es que nos cuentes tu proceso al inicio en el trading. Ok, hola Juan, qué alegre estar aquí en tu país, que me encanta tanto, a Diego y a mí. Pues bueno, mi proceso en el trading, ¿cómo vine al trading? Fue un proceso como muchos de nosotros que hemos escuchado las redes de marketing y que te venden el trading de que trae dos amigos que inviten a otros dos amigos y así, y al final lo que menos te enseñan es trading. Las famosas pirámides Ponzi, ¿verdad? El famoso esquema Ponzi, que hoy en día están construidas muchas academias con esto y pues así fue como vine al trading, ¿verdad? Un amigo conocido, cercano. En ese momento yo pertenecía a una iglesia cristiana evangélica y la persona que estaba allí era una figura de líder para nosotros los jóvenes. Entonces dije, bueno, si él está ahí es porque es algo bueno, ¿verdad? Entonces vine al trading, me pagué mi membresía, vamos a omitir el nombre de la academia, ¿verdad? Y pues lo que después me dijeron, mira, tienes que traer gente. Yo era muy, ¿cómo se dice cuando tú no tienes mucha interacción con las personas? Poco sociable. Poco sociable, muy, en Guatemala decimos chiviada, ¿verdad? Muy como que me da nervios hablar en público y todo esto. Entonces, no quería hacer ese tipo de cosas de traer gente para poder facturar así, ¿verdad? Entonces, después ya no pude seguir sosteniendo esa mensualidad que teníamos que pagar. Cobraban $300 mensuales en esta academia. Y yo sin empleo, pues tenía un pequeño emprendimiento y estaba en la universidad, pero nosotros habíamos perdido en un incendio nuestra casa y prácticamente todo, era similar a lo que tú nos contabas. En ese incendio mi mamá tenía un negocio familiar heredado de mi abuela y era la tienda del barrio en Guatemala. Entonces, como tú bien sabes, una tienda pues no te da para lujos, no te da para viajes, pero te da para comer, ¿verdad? Lo que tú decías. Entonces, nunca hubo como lujos en mi casa. Tampoco puedo decir que pasamos hambre, pero justo y necesario, todo, ¿verdad? O sea, lo justo y lo necesario. Entonces, mi mamá estaba endeudada porque tuvo que sacar un préstamo para volver a construir nuestra casa, el negocio, ¿verdad? Heredado de su madre. Entonces yo ya no podía sostener una mensualidad de $300 al mes. En ese entonces para mí era mucho eso. Y lo que hice fue empezar a aprender en YouTube como muchos de nosotros y encontramos el famoso video, la estrategia perfecta que te va a hacer millonario, ¿verdad? Y que la aplico y mi mamá me da un dinero de un préstamo que tenía de $5,000. ¿Y qué creen ustedes? Lo perdí todo, ¿verdad? Lo Se los llevó perdí el mercado. porque se los llevó el mercado. Primero empecé ganando, después empecé perdiendo y total que se perdió las ganancias y el capital, ¿verdad? No necesariamente no por no querer pagar, sino simplemente no podía, ¿verdad? No era un lujo que me podía dar o no era una necesidad que podía cubrir en ese entonces. Entonces empecé a ver los gráficos, hasta que conocí a mi mentor y fue como una forma completamente de ver el gráfico, pero con mis tarjetas de crédito yo me endeudé y pagué ese curso, ¿verdad? Que en ese entonces costaba más de $5,000 este curso y cada mentoría era muy cara. Cara para nosotros en Latinoamérica que no tenemos acceso, ¿verdad? No es como que vamos a decir, ah, aquí están los $20,000, $5,000 y no me duelen, ¿verdad? Entonces, así fue mi proceso. Realmente vine por un esquema Ponzi que ni siquiera era culpa de este amigo que te digo de la iglesia que se había metido en el trading, no era, él ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Y olvídate, lo fatal de esto fue que había un chico que se había metido con un gestor de fondos, ¿verdad? Y había dado $5,000 y supuestamente le habían multiplicado el dinero.
Y entonces yo vengo y le doy esta genial idea a mi madre y le digo, mira, hay un lugar donde podemos invertir y el dinero se nos va a multiplicar. Y muy lejos de eso, ¿verdad? Terminamos perdiendo. En ese entonces éramos novios con Diego, mi esposo ahora, y perdimos el capital de la jubilación de su papá y el capital de mi mamá de un préstamo que había sacado, ¿verdad? Entonces fue un proceso muy duro porque no empezamos desde cero, empezamos desde menos más de $100,000 de pérdidas. Wow. Entonces imagínate la presión de que estás metiendo una operación en el mercado y te llama el banco y te dice, Cori, tenés que pagar tus tarjetas. Y eso fue, wow, ¿verdad? Para nosotros era una presión muy alta, mucha presión, y nunca lo dijimos tampoco a nuestros padres, ¿verdad? Yo tenía un compromiso de seguir pagando la cuota del banco con mi mamá y darle a mi suegro pues también lo que habíamos acordado, ¿verdad? Entonces eso es parte de nuestro proceso que dijimos, ¿con qué más nos vamos a levantar? Si no es con el trading, voy a pasar 100 años trabajando en algo y no me voy a recuperar de esta deuda y, ¿verdad? Entonces, o lo logro en trading o lo logro. Y entonces nos aplicamos tarjetas topadas. Como yo no sabía que habían empresas de financiamiento que te daban el capital antes, ¿verdad? Entonces era con tu plata que tenías que invertir. Y ya después vinieron las empresas de financiamiento y ya el resto es historia, ¿verdad? Eso fue un respiro. Eh, Sí. para nosotros en Latinoamérica es complicado este tema porque normalmente los sueldos oscilan entre 250 $300, un sueldo base mensual aquí en nuestros países. Entonces, obviamente, comprar una mentoría, lo que nos contaba Cori, de ese monto para uno comer de ese sueldo y ahorrar para pagar una mentoría, se hace algo casi que imposible. Eh, Otra pregunta, Cori, ¿qué fue con lo que más batallaste en tu proceso de trading? El miedo. Siempre fui una persona que me gustaba estar atrás, nunca y pasar desapercibida, nunca llamar la atención por el miedo tengo miedo a hablar en público, tengo miedo. Entonces era una persona muy insegura, pero esto nace del divorcio de mis papás. Mi mamá y mi papá se separaron cuando yo tenía 5 años. Entonces, a mí me marcó mucho eso porque mis papás se separaron y mi mamá ya nunca más habló de mi papá, ni bien ni mal, ¿verdad? Ese es tu papá y tienes que respetarlo. Si él te busca, tienes que amarlo y honrarlo, es tu papá. Pero, por otro lado, mi papá no me buscaba, ¿verdad? Y nunca volvió a casa. Entonces, yo crecí con la inseguridad de qué hice yo en la vida para que mi papá no me busque o qué hice yo para que mi papá me abandone, ¿verdad? Y escuché de niña, como 7 años, una conversación de una tía que dijo, bueno, pues que él había renunciado a sus obligaciones como padre, pues, te entrego la custodia de tu hija, ya no es mi hija y ya no es mi responsabilidad. Entonces, eso a mí me marcó mucho en la vida y siempre el miedo, ¿verdad? Yo tenía miedo a hacer cosas nuevas, miedo a hacer cosas en pro de algo. Entonces, yo sí batallé mucho con el miedo porque pues también veía que mi mamá, por ser una mujer sola, madre soltera, habían personas que trataban de propasarse con ella, ¿verdad? De faltarle respeto y cosas así. Entonces yo crecí muy de lejitos, no, como te decía, muy no sociable, muy antisocial. Habían reuniones familiares, a mí no me gustaba ir, ¿verdad? Todo eso. Entonces cuando vienes al trading, tú tienes que tomar decisiones todos los días y a cada minuto, ¿entro o no entro en este trade, ¿verdad? ¿Y qué hago con este capital que ya gané? ¿Será que vuelvo a entrar al mercado? ¿Me retiro? Entonces, ese fue un aspecto de mi vida que yo tuve que sanar, ¿verdad? La core interior, que siempre les digo en el entrenamiento, ¿verdad? Si tú cambias tu mente, todo cambia en tu vida, porque todo el poder de tu mente es increíble. Entonces, el miedo fue una de las cosas y también pues el miedo, o sea, tú estás operando y el miedo a que si no se da la operación, ¿cómo voy a pagar lo que debo? ¿Verdad? Eso es algo muy, muy tremendo. Entonces yo te podría decir la palabra que a mí me costó mucho superar. No te puedo decir ya no tengo miedos porque somos seres humanos y seguimos teniendo emociones. Cori, cuéntanos cuánto tiempo tardaste en tu proceso de trading hasta llegar a la rentabilidad. Me tomó 3 años llegar a la rentabilidad. Fui muy indisciplinada. En casa siempre nunca hubieron reglas ni límites, ¿verdad? Mi mamá por estar trabajando, pues tenía que
cumplir con su función de papel de madre, imagínate, y también de padre ausente, ¿verdad? Entonces Wow. ella trabajaba por mi hermano y por mí muy duro, muy trabajadora. Yo recuerdo a mi mamá levantarse a las 5 de la mañana y a las 12 de la noche ir a acostarse, a hacer cuentas en la tienda. Como te mencioné, nosotros teníamos una tienda en el barrio, en nuestro país, y fue muy difícil esa etapa de que no te pusieran límites, porque en el trading tú tienes que respetar tus propias reglas. Imagínate, a mí nunca me enseñaron, yo me levantaba a la hora que yo quería en casa, no practiqué deportes, entonces la disciplina no la desarrollé, y eso es como un músculo que tú tienes que desarrollarlo, ¿verdad? Entonces en el trading yo te podría decir que por la falta de disciplina me tomó 3 años llegar a la rentabilidad, y porque pues tenía una presión muy grande. Hay mucha gente que empieza en esto de cero. Yo empecé de menos $100,000, ¿verdad? O más, ya no recuerdo el monto exacto de todo lo que pagamos en deudas, pero sí fue un proceso complicado por eso. Por eso yo siempre le digo a la gente, venga al trading con la expectativa de que va a aprender y luego pues generar dinero, pero si usted tiene una deuda hoy y la quiere pagar mañana, esto no es la solución, aunque la gente lo venda así, ¿verdad? Es un proceso que vale la pena, por supuesto, pero yo no pagué mis deudas en un día después de que vine al trading, ¿verdad? Al contrario, me endeudé más, ¿verdad? Entonces, yo soy muy consciente y me gusta vender a la gente realmente la realidad de esto, porque hay muy poca gente diciendo la verdad. Entonces yo luché con la sobreoperativa, ¿verdad? No quería perder, no quería aceptar una pérdida, sí o sí, quería todos los días ganadores, y no todos los días ganamos, ni en este negocio, ni en ninguna otra industria, siempre hay pérdidas, ¿verdad? Tú lo sabes, tú tienes negocios, sabes que hay pérdidas, yo también tengo negocios, y yo sé que pues no todo el tiempo uno va a facturar, ¿verdad? Qué bueno fuese que solo ganancias, pero también está la parte complicada, ¿verdad? Claro. Amigos, punto muy importante el tema de los hijos, no ser un papá alcahueta, porque ahora que nosotros conocemos tanto sobre la psicología, sabemos el mal tan grande que hacemos a nuestros hijos cuando los sobreprotegemos demasiado, cuando les queremos dar todo. Aún teniendo la forma de poder dárselo, no lo hagan, no lo hagan porque le hacen un gran mal a sus hijos. Bueno, otra pregunta, Cori. En cuanto a usted y a Diego, ¿cuál de los dos ha sido más disciplinado en el trading? Diego es más disciplinado. Creo que esto es muy importante, el trasfondo de tu vida, ¿verdad? Yo vengo de un hogar desintegrado, como les menciono. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años y nunca más volví a saber de él. Mi mamá se casó una segunda vez, se volvió a divorciar. Entonces, todo eso a ti te forma y te programa en la mente de una forma. En cambio, Diego viene de unos papás en donde, gracias a Dios, tuvieron estabilidad económica, un papá presente, una madre presente. Mi mamá no estuvo presente no porque no quisiera, ¿verdad? Yo, por ejemplo, en el colegio yo recogía mis notas. En la universidad, pues también ya no es necesario que los padres lleven, pero en el colegio, un día de la madre, mi mamá no podía ir a las actividades, ¿verdad? Porque tenía que trabajar, o sea, o comíamos literalmente o ella iba a la reunión. Entonces todo eso a mí me formó de una forma, y puedo decirte que eso a mí me ha perjudicado. En el trading lo vi muy palpable. Tal vez uno puede tener cienes en la universidad, en el colegio, y no se ve esto, pero el trasfondo de tu vida en el trading, porque el trading es un reflejo de ti, ¿verdad? Entonces yo te podría decir que Diego es una persona más disciplinada que yo, muy determinada, y ha sido uno de mis mentores también en el camino, Wow. porque me enseñó. Yo venía de un hogar desintegrado y decir, yo no me voy a casar nunca, no voy a formar un hogar, eso no es para mí, yo solo quiero hacer plata, esto y lo otro. Y me enseñó otra perspectiva de la vida, porque uno en la vida solo tiene perspectivas, pero ¿es realmente la verdad lo que estás viendo o es una perspectiva de la vida? Porque yo solo había visto una cara de la moneda y él me enseñó otra cara de la moneda, en donde es bonito tener una familia, un hogar integrado, es bonito llevar tus finanzas en orden, es bonito pues tener una economía estable, ¿verdad? Entonces yo no tenía todo eso en casa y lo he ido aprendiendo. Wow. ¿Cómo se ve Cori de aquí a 5 años? Pues bueno, me veo operando esa cuenta del $1,000,000, que hoy en día ya existen cuentas de financiamiento de $1,000,000, ¿verdad? Y que ya empecé el proceso. Me veo, tengo un proyecto social, quiero
tener la capacidad de, en África o en mi país también, poder dar 2,000 tiempos de comida al día. Eso es algo social que quiero hacer. Ya lo he empezado a hacer sin tener todos esos números que quiero. Ya lo he empezado a practicar en mi país, ayudamos mucho en mi país, nos enfocamos mucho en la niñez porque yo siempre recuerdo a la Cori golpeada de la niñez, donde hubo ausencias de padre, donde hubo faltas también de mi mamá de estar presente, no porque no quería, sino porque no podía. Entonces me enfoco mucho en un niño porque un niño es como un diamante que tú tienes en bruto y lo puedes pulir y puedes sacar una versión extraordinaria de ese niño o puedes echarlo a perder. Claro, son ¿verdad? el futuro de este mundo. Son el futuro de este mundo, son el futuro de nuestros países. Entonces me veo teniendo este tipo de organizaciones para poder ayudar a las personas. También quiero enfocarme en los niños de la calle para poder ayudarles a cambiar su vida, porque imagínate que tú puedas ayudar a un niño que tiene un trasfondo complicado y que pueda ser un gran trader. Entonces, este es nuestro sueño con Diego. Queremos una familia también, obviamente, ¿verdad? Queremos 2 hijos, entonces me veo siempre haciendo trading. Esto es algo que a mí me apasiona y espero que mis hijos también lo puedan hacer o que les guste el trading o igual forma pues que puedan elegir una carrera que a ellos les apasione, ¿verdad? Lejos de que el trading te da dinero, que puedan ser felices, ¿verdad? Enfocarse en la familia. Los últimos 8 años de mi vida me he enfocado mucho en hacer dinero. Yo tenía la meta de, al hacer mi primer $1,000,000, escribir el libro. Entonces empecé y no había facturado mi primer $1,000,000, pero yo dije, yo lo voy a hacer, yo lo voy a terminar. Y siempre tengo algo de que yo digo las cosas para comprometerme y que si no lo cumplí, entonces yo me sienta obligada y como diga, no cumples tu palabra. Entonces, por ejemplo, yo dije, yo voy a ir a África cuando yo quería hacer este viaje y lo terminé realizando. Y muchas cosas en mi vida. Yo voy a fundar empresas, voy a hacer fundaciones y es como comprometer mi palabra, ¿verdad? Entonces, eso pues es lo que a mí me ha llevado, lo que tú decías, la ley de poder visualizarte en otro lugar, ¿verdad? Entonces, me veo de esa forma, viajando por el mundo, no con hijos quizás ya va a ser un poco más complicado, ¿verdad? Viajar con niños por el mundo, pero eso es lo que queremos hacer con Diego, viajar por muchas ciudades y poder tener esa libertad que ya la estamos disfrutando ahorita sin hijos, pero queremos que nuestros hijos pues nos acompañen, si no, ¿para qué trabajas tanto, verdad? ¿Para qué haces trading si no va a haber un heredero? Sí, es una etapa linda la de ser papá y todos debemos de pasar por ella. Sí. Me gustaría, Cori, que nos des unos pequeños tips de psicología, como una pequeña clasecita ahí sobre psicología. Ok, yo pienso que nosotros en la vida nos enfocamos el 90% del tiempo preocupados en qué es lo que va a suceder y realmente eso no sucede. Y entonces la preocupación es como una silla mecedora en donde tú estás perdiendo tiempo, te estás meciendo, pero no vas a ningún lado. Igual es la preocupación en la vida y uno pasa el 90% de su tiempo perdiéndolo en, ¿y si pasa esto? Y realmente no pasa. Entonces, mi recomendación es preocúpate, pero más que preocuparte es ocuparte de tu vida. Muchas veces delegamos la responsabilidad de nuestra propia vida, nuestras decisiones a terceras personas, cuando el único responsable es uno, ¿verdad? Entonces yo no me puedo preocupar del clima porque el clima no depende de mí, pero me puedo preocupar, por ejemplo, de hacer bien mi plan de trading porque soy yo la única que va a abrir una operación en el mercado. Entonces de todas esas cosas de las que yo soy responsable, me puedo preocupar y ocupar. Pero ¿por qué voy a perder el tiempo en el clima, en cosas absurdas que no dependen de mí, ¿verdad? Entonces, y se nos va la vida pensando en el futuro y el presente lo desaprovechamos, ¿verdad? Entonces yo les dije a ustedes sobre una regla de pensar en dónde vas a estar los próximos 5 minutos de tu vida, ¿verdad? Tú tienes más certeza en dónde vas a estar los próximos 2 minutos. Por ejemplo, nosotros, ¿dónde vamos a estar en 2 minutos sentados en este podcast? Pero ¿dónde vamos a estar en 3 horas? Probablemente en otro lugar. ¿Dónde vamos a estar en 3 días? No tenemos certeza. ¿Dónde vamos a estar en 3 años? Menos. O sea, cada vez
que tú vas a diferentes tiempos, temporalidades, tienes menos certeza. Igual en el trading, lo más cercano que tú tienes es el próximo minuto, los próximos 2 minutos. Entonces, ocuparte del presente, porque el presente, de cómo tú lo formes, te va a llevar a un mejor futuro. Eso es mi recomendación que yo podría dar en el aspecto psicológico, ¿verdad? Y en el trading, pues sanar esa mentalidad, somos alma, cuerpo, mente y espíritu. Enfócate en todas esas áreas. Yo me enfoqué en muchas áreas y dejamos nuestra salud, nuestro cuerpo por un lado con Diego por facturar eso que queríamos alcanzar, y después te cobra factura la vida. Después tus propias decisiones tienen consecuencias, ¿verdad? Y por nosotros no ocuparnos de esa área, también hemos tenido consecuencias. ¿De qué te sirve a ti hacer dinero si después te lo vas a ir a gastar en doctores, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo les diría. Hay que pensar, ok, quiero los números grandes, quiero la casa, quiero el auto, quiero la vida que quiero, pero enfócate realmente en ir paso a paso, ordenadamente en la vida, porque definitivamente las consecuencias de nuestros errores son graves muchas veces y se pueden evitar. Claro. Chicos, quería agregar que es muy importante autoevaluarnos mientras estamos haciendo trading. Pasa algo que antes de la apertura tú tienes tu plan de trading, pero muchas veces llega la apertura y se te olvida tu plan de trading. Entonces, estarte evaluando de mentalmente cómo te sientes, emocionalmente cómo te sientes. Algo que a mí me ayudó y todavía lo tengo es que hoy por hoy yo tengo 2 monitores, no porque sean necesarios, solo que compré un portátil demasiado pequeño para empezar, entonces decidí comprar otra pantalla más grande para operar y ver el gráfico mejor. Y en esta tengo pegados muchos papelitos con muchas frases importantes del libro Trading en la Zona, de cosas que me han resonado en la clase. Entonces muchas veces estoy operando y mientras espero una entrada que no la veo clara, me pongo a leer y recordar eso, recordar de que tengo que aceptar el stop, de que el mercado puede hacer cualquier cosa, que es probabilístico, que puede parecer la mejor entrada, pero posiblemente no. Entonces es muy importante autoevaluarnos porque así podemos parar muchas veces en el momento exacto que debemos parar. ¿Qué opinas sobre operar noticias? Pues mira, los medios nunca te van a decir toda la verdad, ¿verdad? Entonces, así como los noticieros en nuestros países mienten, igual en los mercados financieros hay noticias manipuladas, y hay 3 sectores que tienen privilegios en los mercados financieros, y es los fondos de inversión, los bancos y los gobiernos, que ellos saben con anticipación qué es lo que van a anunciar o qué es lo que va a suceder. Entonces, por ejemplo, si te anuncian, por ejemplo, la caída de estos bancos que se ha dado en Estados Unidos, que han quebrado más de 5 bancos Sí. ya, y no solo en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, cuando tú vienes y lees una noticia de que todo está cayendo, tu forma de interpretar la noticia es: el mercado hoy se va a desplomar. Y tú ves el gráfico y no necesariamente se desplomó el mercado se fue al alza. ¿Por qué? Porque esa información es manipulada. Antes de que haya una caída van a hacer subir los mercados, ¿verdad? El mercado tiene una lógica. Si tú ves la estructura del mercado detenidamente, tú puedes darte cuenta de ciertas cosas que solo se comprenden haciendo backtesting, operando los mercados día con día, ¿verdad? Entonces, yo no soy de la creencia de operar una noticia en base a lo que tú crees, porque vamos a lo que les digo, las creencias son los que ha detenido a la humanidad, ¿verdad? Tú crees que no eres suficiente o no eres capaz y no logras algo en la vida. Tú crees que el mercado va a subir y el mercado termina haciendo totalmente lo contrario. Crees que el mercado va a caer y termina haciendo lo contrario. Pero eso es porque nosotros los seres humanos no podemos vivir con la incertidumbre, ¿verdad? ¿Qué va a suceder en los próximos minutos, en los próximos años en mi vida? Eso es una incertidumbre que todos tenemos en la vida. Entonces, y en los mercados nosotros tenemos la incertidumbre: ¿qué va a pasar en 2 minutos? Entonces yo te preguntaba, es más fácil que yo sepa qué va a pasar en 2 minutos que en 1 hora, que en 3 horas o 3 días, ¿verdad? Conforme mayor es el tiempo, más es la incertidumbre que tenemos. Entonces, yo no recomiendo que tú estés enfocado en leer las noticias para poder hacer trading, sino que simplemente lee las noticias. Es importante que estés informado, obviamente, pero
no te bases en que una noticia es buena y entonces el mercado se va a ir al alza. Una noticia es mala y entonces el mercado va a caer. Porque el mercado es manipulado por la ley de la oferta y la demanda de estos tres sectores, que son los únicos que pueden mover los mercados, ¿verdad? Entonces tú y yo somos minoristas en el mercado, tenemos apenas cuentas entre 1 millón máximo, ¿verdad? $50,000, $25,000, pero ellos tienen billones de dólares. Entonces, ellos pueden comprar hoy y ejecutar una orden de compra y que el mercado se dispare, pero nosotros no, nosotros ni siquiera nos vemos reflejados en el mercado. Así que yo siempre me baso en que un trader no debe de ser alguien que busque acertar en su análisis, sino reaccionar con lo que el precio está haciendo, ¿verdad? No es importante lo que yo crea que el mercado va a hacer, es más importante lo que el mercado está haciendo ahorita y tomar la oportunidad. Ser un cazador, tomar la oportunidad, ¿verdad? Entonces, la gente, el 95% de los traders se enfocan en querer tener la razón y es por eso que pierden tanto en el mercado. Si tú te das cuenta, yo no hago un análisis, el precio va a subir, el precio va a caer. Yo planteo dos escenarios. Si hace lo que yo estoy esperando a los patrones de la estrategia, entro. Y si no, no. Pero lo que yo crea en el mercado no es importante. ¿Alguna vez has pensado en desistir del trading? ¿O alguna vez pensaste en tu proceso? Sí, claro. Creo que como muchos, vuelvo y repito, he tenido que eliminar muchos patrones que venía en mi vida repitiendo y uno de ellos era dejar todas las cosas inconclusas, ¿verdad? El tema con la universidad, negocios que empezaba y después me desanimaba y ya no seguía adelante. Pues relaciones también, ¿verdad? Relaciones interpersonales. Entonces, también pensé abandonar el trading porque normalmente uno quiere resultados instantáneos, ¿verdad? Somos la generación que quiere resultados para mañana y realmente en el trading no los vas a tener tan rápido como tú necesitaras o quisieras. Entonces yo necesitaba facturar para poder pagar esas deudas y imagínate, no llegaban los resultados y estaba gastando más y más dinero en evaluaciones perdidas, en cursos que definitivamente no me llevaban a aprender realmente el mercado. Y tampoco yo hacía cambios en mi vida, en la disciplina, en los hábitos. Entonces yo dije, esto no es para mí, lo voy a dejar a un lado, ¿verdad? Ya no voy a hacer trading. Y después pensé, ¿qué cosas he terminado realmente en mi vida? Y me di cuenta que muchas cosas en mi vida las dejaba inconclusas. Pero esto viene desde casa también. Entonces, con mi madre nos mudamos muchas veces de casa, o sea, de lugar en lugar, a veces no porque no tuviéramos la capacidad de pagar, sino porque, por ejemplo, mis abuelitos se enfermaban y teníamos que mudarnos a cuidarlos. Y ya estaban bien y nos mudábamos otra vez a casa. Y así pasábamos. Y entonces en la universidad yo me di cuenta que también tenía ese mal patrón de que me mudaba de casa en casa. Estaba un mes y ya no me gustaba este apartamento, me iba a otro apartamento, pero era porque yo luché muchos años con la depresión. El hermano de mi madre se suicidó cuando tenía 30 años, dejó 4 hijos jóvenes. Entonces luchaba con la depresión, imagínate. Y mi mamá estuvo muy de cerca en ese proceso, pero en casa no se dijo nada, o sea, falleció y en casa no se decía nada de ese tema porque antes era mal visto eso, ¿verdad? O sea, y la depresión existe, los suicidios lamentablemente existen, son temas que la mente, uno no se ocupa de la mente, se preocupa del cuerpo a veces, pero no de la mente y es muy importante la mente. Entonces luego vi que era un patrón, una cadena generacional. La hermana de mi abuelo también se suicidó y yo por muchos años estuve lidiando con ese tema de la depresión, ¿verdad? Entonces, eh, en eso de que no podía superar de que mi papá nos había abandonado, porque a mí me pegó muy fuerte ese tema y en la juventud fue donde me di cuenta que me pegó más duro, ¿verdad? Entonces yo hacía muchas cosas para llamar la atención de mi papá, porque mi mamá hacía, ya no podía conmigo porque estaba muy rebelde y entonces llamó una vez a mi papá y le dijo, mira, necesito que me ayudes porque ella está muy rebelde y mi papá obviamente pues no se hizo cargo tampoco, ¿verdad? No era ni siquiera que le pidieron dinero, sino que simplemente necesita amor, que la atendas y mi papá fue como yo ya tengo otra familia y ya no puedo hacer esto. Entonces a mí me pegó muy duro eso, hoy es un tema que ya he trabajado conmigo misma, ¿verdad? Libros que he leído, muchas cosas, ya he sanado esa parte, pero sí fue un tema que a mí me tiró en el suelo
por muchos años. Entonces, cuando yo empecé a sanar, a corregir todo eso, dije, bueno, voy a terminar todas las cosas que yo dejo a medias, ¿verdad? Y entonces he tratado de romper con ese patrón y sí, pensé en abandonar el trading. Luego que llegué a la rentabilidad, nunca me pasó por la mente abrir la academia, ¿verdad? Entonces vino un día Diego, estábamos en la pandemia en el 2019 y estábamos en casa y me dijo Diego, tú tenés un mensaje que darle a la gente que te pueda escuchar y de pronto tú no sabes qué es lo que puedes causar en la gente. Entonces yo le dije, no, yo no quiero salir en cámaras porque era muy tímida, entonces yo no quiero eso, no quiero exponernos tampoco porque tampoco nuestros países pues hoy en día vemos tanta violencia, tanta inseguridad. Y resulta que abrí TikTok, que estaba en el auge en el 2019 TikTok, y abrí mi cámara y dije, hola, soy Cori, yo he luchado con la depresión, quebré financieramente a los 18 años y para mí fue un tema muy complicado, perdí más de $100,000 y hoy te quiero decir que he logrado cambiar mi vida, no ha sido fácil. Entonces, no sé si has visto ese video en TikTok. Eso impactó. Ajá, eso impactó y llegó a muchas personas, pero sobre todo llegó a una persona que justamente se quería suicidar. Wow. Y yo he vivido esa sensación de querer quitarte la vida porque no sabes cómo seguir, de tantas deudas que hay, tantos problemas. Y entonces esta persona me contactó, era una persona de 55 años y tiene 3 hijos, ¿verdad? Una persona de la industria farmacéutica, una persona profesional que facturaba mucho en su profesión, pero en la pandemia hizo un mal negocio y quebró y eran más de $500,000 de pérdida. Entonces él llegó a mis oficinas en Guatemala y me dice, mire, yo vi este video suyo y si usted pudo, yo sé que yo también puedo lograrlo. No va a ser fácil, pero lo voy a intentar. Y justamente él logró ganar su cuenta de $50,000, hace trading y también le salió un trabajo de lo que hace, ¿verdad? De farmacéutica, le salió un buen trabajo como gerente. Y entonces ver que mi historia había impactado a alguien y que al menos pude evitar que alguien se suicidara porque me dice, yo tenía la hora, el día para suicidarme porque yo sabía que le iba a dar más el seguro a mi familia que lo que yo podría haber hecho para resolver esto. Imagínate, y 3 hijos sin padre, entonces yo me quebré ese día y le dije a Diego, voy a seguir adelante con las redes sociales, ¿verdad? No importa lo que tenga que hacer, voy a seguir adelante. Y si tú te recuerdas, el curso de nosotros era gratuito en el 2019, nosotros empezamos en YouTube y que la gente aprenda. Nos dimos cuenta que cuando a alguien le cuesta algo, lo valora más y cuando el curso empezó a ser de paga y ya nos metimos más profesionales en darle atención a la gente, empezamos a ver unos resultados extraordinarios en cada persona, ¿verdad? Entonces, gente de muchos países del mundo, Europa. Entonces, eso es algo que a mí me marcó, porque qué lindo ver que facturaste un día y excelente, te ganaste $1,000, pero eso no tiene vida, el dinero no tiene vida, o sea, no, lo tenés ahí, pero ver que impactaste a una persona, que gracias a lo que a ti un día te dolió, alguien se lo puede evitar, entonces hay que seguir adelante. Y ahora abro nuevas empresas, nuevos negocios y también dan ganas de retroceder y tú ves el monstruo y ves hacia atrás y dices, ya me da miedo donde estoy, ¿verdad? Porque cuando tú tienes más dinero, tienes más responsabilidades. ¿Verdad? La gente cree que es al contrario. Cuando yo tenga todo el dinero que quiero, voy a ser feliz. Pero si no eres feliz con lo poco que tienes, no vas a ser feliz nunca, porque mientras más dinero tengas, más responsabilidades tienes. Y yo me he dado cuenta en los viajes, ¿qué necesito en los viajes si puedo andar en Uber? ¿Para qué compro carros? ¿Para qué compro esto y lo otro? ¿Para qué quiero acaparar cosas si realmente no las necesitas? Eres feliz viajando con una maleta y, ¿verdad? Entonces, sí he tenido ganas de tirar la toalla, eso es normal en cualquier persona, pero no dejes que tus miedos, tus limitaciones decidan por ti, ¿verdad? Entonces, eso es algo que yo he aplicado en mi vida. Wow, qué fuerte esa historia del amigo. Cori, cuéntanos por qué la psicología es tan importante, tan en el trading y obviamente tan importante en la vida de todas las personas. Pues mira, yo pienso que como nosotros pensamos, debería ser como nosotros pensamos, así actuamos, pero yo creo hoy en día que nosotros actuamos y después pensamos.
A diferencia de lo que muchos filósofos han dicho, Sócrates, Einstein, ¿verdad? Que han dicho esto. A mí me gusta algo que dice Einstein y es que nuestros pensamientos nacen del ego. Entonces, muchas veces nosotros tenemos ego y no ganas de hacer las cosas realmente, sino ego de que la vida me dé la razón de lo que yo quiero. Ah, yo quiero el auto y la casa. Ok, pero ¿qué estás haciendo? ¿Querés que la vida te dé la razón en lo que estás deseando? Pero ¿y qué estás haciendo para llegar a eso? ¿Verdad? Porque éxito se nos ha enseñado que son cosas materiales, pero ¿por qué no deseas el éxito primero como persona, superar tus propios miedos, tus propios egos, tu avaricia, tus propios apegos? ¿Por qué no ser una persona sana primeramente en todos los aspectos y como consecuencia el dinero va a llegar? Porque así es, inevitablemente. A mí nunca me llegó el dinero estando con la psicología por los suelos, ¿verdad? Esas creencias limitantes que a mí me detenían. Entonces, todo esto para mí ha sido un cúmulo de experiencias que lo he visto en mi vida, no lo digo, y lo he comprobado con los alumnos. Tengo una chica que, por ejemplo, me dice, ay, Cori, siento que no, esto no es para mí. Y solo le escribí, esto es para ti, créetelo, sé disciplinada, yo creo en ti, no puede ser que yo crea en ti y tú no crees en ti, yo ni siquiera te conozco y estoy creyendo en ti. Y a la semana me dice, Cori, gané mi evaluación de $50,000, ya voy a retirar mis primeros $500, mis primeros $1,000 de ganancias. Y no dice nada más que decirle, cree en ti. O sea, cambia tu psicología, ¿verdad? Porque si tú no crees en ti, ¿cómo puedes esperar que las demás personas crean en ti? Si tú no crees en ti primero. Muchas veces queremos que crean los demás en nosotros, pero nosotros no creemos en nosotros mismos. Entonces ahí empieza el amor propio. Primero yo me amo para poder amar a los demás. Y si tú no te amas, no vas a poder amar a los demás. Entonces todo empieza contigo, de adentro hacia afuera. Y todo empieza por ti, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos amor por nuestra familia, por querer una mejor sociedad, un mejor mundo. Pero si tú no te cuidas primero a ti, todo lo demás no va a estar bien. Y normalmente el latino es muy, quiero que todos a mi alrededor estén bien, pero ¿dónde estoy yo? De último, ¿verdad? Y entonces no te enfocas en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo. Si tú no te comes unos huevos podridos en el desayuno o en el almuerzo o en la cena, no te comes esos huevos podridos, ¿por qué le metes pensamientos de negatividad a tu mente? ¿Por qué venís y te juntas con personas que no te van a instruir, no te van a culturizar, no te van a ayudar, no te van a hacer crecer? Qué lindo es cuando tú sabes el valor del tiempo, de una buena conversación, de elegir amistades correctas, no por el estatus, no por lo que tengan, sino por que son personas que te van a nutrir el alma, ¿verdad? Y eso te va a llevar a ti a grandes resultados. Eso, el dinero viene por consecuencia. Claro. Cori, háblanos un poco sobre tus mentores durante tu proceso de vida. Ok, tengo mentores, uno de ellos es Tony Robbins, ¿verdad? Me ha ayudado muchísimo en el tema de la mentalidad, de la energía, es algo que cuido mucho, mi energía. Yo no veo televisión, crecí con mi abuelito y mi abuelo pues es un campesino, no sabía leer y aún así mi abuelo pudo hacer muchas cosas económicas, era huérfano, imagínate, es muy lindo saber de dónde vienes, un huérfano que a los 5 años quedó huérfano, sus padres murieron y dormía en las calles y yo me enteré que mi abuelo dormía en el corredor que después fue su casa y donde creció mi mamá. Él dijo un día, cuando yo sea grande voy a comprar esta casa donde hoy estoy durmiendo en la banqueta, en la acera, no sé cómo le llaman aquí en estos países, en Colombia, la acera. Entonces yo dije, wow, o sea, mi abuelo que no sabía leer y pudo comprar su casa, ¿verdad? Y pudo sacar adelante a su familia. Entonces de ahí vengo yo, de una familia que empezó desde cero, pero que viendo cómo cambiar su mentalidad, cómo ir más allá, ha podido alcanzar cosas y superarse a sí mismo, que lo más importante no es alcanzar algo, sino superar la versión que fuiste ayer, ¿verdad? Entonces, uno de mis mentores en el área del desarrollo personal es Tony Robbins. En el trading, el señor Vélez, ¿verdad? Que es nuestro mentor, que siempre buscamos en qué país va a estar para poder aprender, para poder crecer sin importar el precio que tengamos que pagar. Antes
entrenamientos eran en inglés, ahora ya están traducidos, ¿verdad? Y no son tan accesibles para Latinoamérica, pero para nosotros cada mentoría que hemos pagado con él ha valido la pena. Es una persona con mucha experiencia, entonces te podría decir muchos más. Otro de mis mentores te podría decir mi suegro, ¿verdad? Que es una persona que me ha ayudado mucho, con quien hay muy pocas personas con las que tú te puedes sentar a dialogar y que no piensen lo mismo que tú y que no se enojen porque no piensan lo mismo que tú. No sé si te has dado cuenta. O sea, la gente se enoja porque tú no crees lo mismo que ellos creen o que porque no piensan lo mismo que ellos piensan. Entonces, cada vez que yo platico con mi suegro es una plática muy bonita y podemos llegar a poder disfrutar de una plática sobre Sócrates, sobre filosofía, cualquier cosa, algo, los temas de la política, cosas así. Y es una de las personas que me ha enseñado mucho, ha creído en mí, ¿verdad? Entonces te podría decir que mi esposo también ha sido uno de mis mentores en los negocios, es muy metódico, es muy disciplinado y también es una persona con un gran corazón, entonces me ha tenido mucha paciencia. Al día de hoy yo te podría decir, estoy aquí con las cámaras y todo porque alguien más creyó, ¿verdad? Alguien más creyó en mí, me estuvo diciendo, vamos, tú puedes, abre tus redes, tienes un mensaje que darle al mundo y pues él ha sido la persona pieza clave en esto, ¿verdad? El otro día hacíamos bromas, si quebras, perdés $100,000 y se queda contigo es porque es el indicado, me decía alguien en broma, ¿verdad? Yo le digo a Diego, es que la verdad sí, hemos pasado por muchos momentos difíciles y hoy estamos, gracias a Dios, donde hemos llegado. Ha sido un proceso duro, yo no te digo que ha sido fácil, pero ha valido la pena, ¿verdad? Entonces agradezco a cada persona que ha sido mi mentora y también a aquellos detractores que no creen en ti, también te ayudan, ¿verdad? Aquellas personas que dicen, no, no lo va a lograr, no va a llegar a la rentabilidad en el trading, no va a hacer nada con su vida. A nosotros en casa nos veían con lástima, éramos de la familia los menos probables de alcanzar lo que hoy tenemos. Entonces, siempre la gente nos volteaba a ver, imagínate en el incendio, ay, pobrecitos, se quedaron sin casa. Y yo dije, yo no quiero provocar lástima en la vida, o tú provocas lástima o provocas envidia, no hay de otra. No me gusta provocar envidia, pero tampoco quiero estar en el lado de que pobrecita, de la lástima. Entonces dije, no, voy a hacerme responsable de mi vida, de mis decisiones, para poder crear la versión que quiero de mí misma, ¿verdad? Entonces, también son importantes aquellos haters de las redes sociales, ¿verdad? Yo siempre le digo impulsan. Te impulsan. ¿Qué fuera de nuestra vida sin los haters? Son importantes. Así que, y no es culpa de la gente que no crea en ti, ¿verdad? Ya yéndonos ahorita por otro tema, pero no es culpa de la gente que no crea en ti en casa, que no crea en el trading. Mucha gente ni siquiera sabe qué es la palabra trading y tú esperas que ellos te digan y te aplauden y te digan vamos y ellos ni siquiera saben qué están haciendo, no comprenden el tema. Cuando uno no tiene conocimiento de algo, es más fácil decir que algo es estafa que leer sobre de qué se trata eso. Entonces, lo más fácil, si tú me venís con un tema a mí de raro que yo nunca he escuchado, no, eso es estafa. Es lo más fácil que el ser humano puede decirte. En lugar de irse a educar y, ¿qué es lo que me está diciendo Juan? Vamos a ver de qué se trata. Vamos a culturizarnos, vamos a educarnos de qué se trata, ¿verdad? Claro. Entonces, muchas veces no es porque la gente sea mala, simplemente hay mucha ignorancia y no debería. Estamos en el siglo en donde tenemos el internet, tenemos libros gratis, tenemos mucha educación, pero somos la generación que menos lee, desafortunadamente. Así es, Cori. Para terminar, cuéntanos las 3 cosas más importantes que tú crees que debe tener muy en cuenta o debemos tener muy en cuenta todos los que entramos a este mundo tan apasionante como lo es el trading. Ok, 3 cosas importantes. Primero, no va a ser tan fácil, no va a ser un proceso instantáneo como tú quisieras. Tú vas a la universidad 3-5 años para sacar una licenciatura y después tienes que ir a pedir trabajo. Y si bien te va, te van a dar desde lo más bajo, ¿verdad? Un sueldo que no quisieras tú, pero así es como se empieza en una carrera profesional. En el trading tú te educas 1 año, 2 años, el tiempo que sea necesario. No vas a tener que ir a pedir un trabajo.
depende de ti que abras tu computadora y hagas tus operaciones, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que sí, está la variable tiempo también, como en cualquier otra cosa que hagas en la vida, pero si tú comparas el esfuerzo que tenés que hacer en una carrera profesional con lo que tenés que hacer aquí, ¿verdad? Y con lo que podés facturar aquí, que no tenés que estar peleando una posición en una empresa, sino que la facturación depende de cuánto tú leas, te eduques, evoluciones como ser humano. Otra de las cosas es la paciencia, ¿verdad? La paciencia es la virtud más amarga, pero el fruto es dulce. Entonces, en trading, si tú quieres hacer trading, la paciencia te va a pagar. Tenés que estar a veces media hora pegado en tu gráfico, no se da el evento y pues bueno, seguir esperando pacientemente hasta disparar al take profit y llevarte esas ganancias, ¿verdad? Otra de las cosas, tengo un mentor, porque en YouTube hay muchos videos, hay mucha educación, pero ¿por dónde empezar y cómo tener la información correcta, verdad? Un mentor, nosotros no te vamos a hacer el camino más fácil. Tú entras a la academia, a mí me encantaría darte mis 8 años de experiencia, todo lo que he aprendido en mis fracasos, pero yo no te lo puedo vender, no te lo puedo transferir. Entonces la experiencia es algo que solo tú la vas a adquirir. Tú puedes comprar un entrenamiento y te vamos a dar el apoyo, el soporte, la estrategia y todo, pero va a depender de ti ponerlo en práctica, ¿verdad? Entonces yo no puedo hacer operaciones por ti ni otro mentor en el mundo. Entonces de nada te sirve adquirir información si no la vas a poner en práctica y no vas a adquirir experiencia, ¿verdad? Entonces con paciencia vivir tu proceso, el proceso que tengas que vivir, pero sabes que tienes muy claro el objetivo hacia dónde quieres llegar, ¿sí? Entonces, los mentores, como te decían, no te hacen el proceso más fácil, pero sí te pueden acortar la curva de aprendizaje porque ya hemos pasado por ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a mí me tomó 3 años, a Juan le tomó 18 meses llegar a la rentabilidad. Es medio tiempo de lo que a mí me tomó compartirte mis experiencias, compartirte mi estrategia, compartirte lo que hago. Entonces, y otra de las cosas importantes que hay que mencionar es que nosotros los seres humanos no podemos vernos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces te has visto a ti mismo? Nos hemos visto en un reflejo, en el espejo, pero realmente Juan no puede verse a sí mismo, Cori no se puede ver a sí misma. Entonces necesitamos personas que sean mentores y que te digan tus errores, tanto en el trading como en la vida, ¿verdad? Y es incómodo tener un mentor, una persona que te está diciendo que estás haciendo algo mal, porque normalmente uno busca la comodidad, el cerebro busca el Netflix, estar sentado en tu sillón viendo horas y horas películas, eso es rico y tu mente está acomodada, pero que alguien te diga tus defectos, eso es incómodo, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos los mentores o lo que deberíamos de hacer. Por eso yo me enfoco mucho en poder decirle en la bitácora los errores a los alumnos, en las clases de psicotraining, ¿verdad? Tocar temas que normalmente no se tocan en las redes sociales, ¿verdad? Enfocarnos en la parte del ser, porque hoy queremos tener, pero ¿y qué pasa con el ser? Si tú no eres un mejor ser humano, no vas a tener mejores cosas. Tú puedes desear con todas las almas, con toda tu alma y las fuerzas del universo una casa, pero ¿y si no trabajas por ella? Si no te enfocas en ser una mejor trader o un mejor trader, no va a venir, aunque le pidas al universo y le pidas a Dios, ¿verdad? Entonces, hay que pedirle a Dios, pero también hay que trabajar. Entonces, esa es mi recomendación. Paciencia, vivir el proceso que tengas que vivir y tener un mentor que te diga, que te acompañe en el proceso y busca a ese mentor. Si tú estás en nuestra academia, búscame para poderte ayudar. Yo siempre estoy ahí para poderles ayudar a los alumnos, ¿verdad? De pronto a veces andamos en diferentes países, búscanos, dinos, Cori, quiero conocerte, quiero aprender esto. ¿Te recuerdas la vez que estuvimos, hace un año estuvimos aquí en Medellín? Sí. Tú llegaste al hotel con tu esposa y nos dijiste, quiero saludarlos, quiero conocerlos, y platicamos un poco, tú me comentaste y tu esposa estaba feliz también de que me dice, es que Juan ya dejó de beber, ya no toma como antes, y eso es gracias a las clases de psicotrading y todo esto. El proceso. Y ahí no tenías resultados todavía, no habías facturado todavía, no habías retirado los $30,000. Era Juan quemacuentas. Era Juan quemacuentas que me decía, coach, perdí cuentas. Y mira ahora, o sea, en un año puede suceder mucho. Un año va a pasar,
no puedes detener el tiempo. Pero ¿por qué no hacer que ese año que pase valga la pena? ¿Verdad? Si de todas formas el tiempo va a pasar. Pero ¿por qué no hacer que cuente cada minuto de nuestra vida para poder estar en un mejor lugar? Así que esa es mi recomendación, ¿verdad? Vive la vida, vive cada instante y no es importante el resultado. Sí, ok, vas a tener los números, quieres esos números, pero es importante el proceso. El proceso que vivís cuando creas una empresa y volteas a ver y hoy ya tienes 100 empleados, 100 colaboradores y cuando volteas a ver atrás y tú dices, yo vi ese edificio en donde yo jalaba el material en la construcción, ¿verdad? Para Lo que tú me hacer esa dices, casa. yo recuerdo cómo, y te da nostalgia porque y después dices, wow, y he podido poner empresas, he podido retirar del trading, ha sido lindo el proceso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que verdaderamente vale la pena. No los resultados van a llegar si te enfocas, pero enfócate en el proceso, en disfrutar el proceso, que hoy en día es lo que menos hacemos. ¿Por qué? Porque queremos todo para mañana y todo lo queremos ya. Pero es importante que te tomes el tiempo de poder disfrutar el proceso. Vive lo que tengas que vivir. Si hoy tienes que comer en banquetas, después vas a comer en banquetes si realmente vives tu proceso con disciplina y paciencia y con un mentor. Así es. Quería agregar que la vida es un proceso y nosotros decidimos cómo la vamos a vivir. Nadie más, solo nosotros. Tengámoslo muy en cuenta. En cuanto al trading, quería agregar también que es un proceso muy, muy personal. Muchas veces nos ponemos a buscar grupos, a buscar consuelo porque queremos que perdiste, ay, tranquilo, que no pasa nada, la próxima va a ser mejor. Y eso es un grave error. En vez de hacer eso, debemos de interiorizar, mirar la operación, qué hice mal y tratar de mejorarlo. Entonces eso es algo muy, muy personal que cada uno debemos de vivirlo y evolucionar y buscar de cada error aprender, más que de las pérdidas, más que de las ganancias, de las pérdidas son las que más aprendemos. Entonces, chicos, hasta acá dejamos este podcast de juegos mentales. Esperamos que sea un aporte de gran valor para toda la comunidad y tomen nota que hay muchos destellos de luz muy importantes durante todo el podcast. Bye, bye. Gracias.